Bueno, buenos días a todos. Como siempre es un placer y es un honor estar aquí humildemente ante ustedes para predicar la palabra del Señor. Yo te doy gracias, Señor, en esta mañana, porque has sido bueno conmigo, Señor, porque siempre has tenido cuidado de mí, Señor, y yo te pido en esta mañana, Señor, que nos cuides a cada uno de nosotros, Señor, que nos bendigas, Dios, en esta mañana con tu bendita palabra. Dios ha puesto en mí esta mañana un tema que se llama la restauración. Sabemos que restaurar es levantar lo que está caído, ¿cierto? Nosotros todos estamos caídos. Necesitamos restaurarnos, necesitamos levantarnos. Y ahí está Dios siempre dispuesto para nosotros, para ayudarnos a reconstruir, a levantarnos de las ruinas, porque desafortunadamente todos andamos en oscuridad. Pero Dios es bueno. Gracias te damos, Dios, en esta mañana. Por favor, Dios, háblanos con poder, Señor. Úsame, Señor, como un instrumento tuyo, Señor, y pon tus palabras en mi boca, Señor, para hablar de esa restauración que tú quieres en cada uno de nosotros, Señor. Bendito eres tú, Señor, poderoso eres tú, Señor, para levantarnos de las ruinas, Señor. Te damos gracias, Dios, y todo el pueblo de Dios dice, amén. Bueno, antes de empezar con el tema, yo quiero hablar un poquito de la historia de la creación, ¿cierto? O sea, dice la palabra de Dios que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía. Lo que no sabemos es cuándo fue el principio, porque muchos científicos dicen que la tierra tiene millones de años, ¿cierto? Y es posible. Antes del hombre no sabemos qué pasó, pero lo que sí sabemos, porque la palabra nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía, ¿cierto? Y ahorita más adelante vamos a ver que eso de vacía, ¿qué quiere decir con vacía? ¿Cierto? Entonces, dice que no había en ella ningún viviente. O sea, la tierra estaba vacía, pero vacía de seres vivos. En la tierra todo era muerte. Había desorden, ¿cierto? Entonces, Dios hizo su obra sobre la tierra específicamente, porque Dios creó el universo. Y por eso dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuánto hace? No sabemos. Puede ser que hace millones de años Dios creó el universo y dentro del universo estaba la tierra. Yo creo que eso lo tenemos claro. Entonces Dios hizo su obra sobre la tierra en 6 días, ¿cierto? Vamos a hacer un repaso rápido de qué fue lo que Dios hizo en esos 6 días, ¿cierto? Entonces dice la palabra de Dios que en el primer día Dios hizo la luz. Y Él dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Y Él separó la luz de las tinieblas. Porque recuerde que la tierra estaba en tinieblas toda. La Biblia dice que la tierra estaba en tinieblas y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Cierto? Entonces Dios lo primero que hizo fue la luz, y se hizo con su palabra, y separó las tinieblas de la luz, y la luz la llamó día, y a las tinieblas llamó noche. Y dice que fue la mañana y la tarde del día 1. En el día 2, Dios creó la expansión. ¿Y qué es la expansión, cierto? Porque yo creo que muchos de nosotros no sabemos qué es la expansión.
Y la expansión es lo que hay desde la superficie de la tierra hasta muy arriba. Y específicamente nosotros conocemos la troposfera. Voy a hablar nada más de 2 capas, porque son 5 capas, pero no voy a hablar sino de 2 capas. La primera capa es la troposfera, que va desde la superficie de la tierra hasta una altura de 20 kilómetros. Y está la estratosfera, que va desde los 20 kilómetros hasta los 50. Entonces la expansión es la primera capa, que va desde la superficie de la tierra hasta los 20 kilómetros. Y dice la palabra que Dios separó las aguas de las aguas. ¿Y qué está diciendo Dios ahí? Simplemente sabemos que gran cantidad de agua está en vapor de agua. Esas tinieblas que habían sobre la tierra era agua. Porque si ustedes han estado alguna vez por ahí en una finca o en algún lugar, en la mañana llega como la neblina. Y esa neblina, cuando es muy intensa, uno no ve nada. A 5 metros no se ve. Por eso la tierra estaba cubierta de agua totalmente y había neblina sobre toda la superficie. Pero Dios dijo, empecemos a organizar esta tierra, entonces vamos a crear una expansión y vamos a separar las aguas líquidas de las aguas de vapor, y ahí es donde se creó esa primera capa. Y en la parte superior de esa capa está el agua que estaba sobre la superficie de la tierra. Por eso, cuando llueve, tenemos inundaciones a veces, ¿cierto? Porque es que la realidad es que hay más agua sobre la tierra que en la tierra. Y el hombre lo desconoce. Cuando hay un verano muy fuerte, dice la gente que el agua se está acabando, ¿no? El agua no se está acabando. Simplemente el agua se evapora. Y se pone a veces escasa en ciertos lugares. Entonces, en el día 2, creó la expansión y separó las aguas de las aguas. Ya sabemos que las aguas que estaban en vapor de agua subieron. Y las aguas que estaban líquidas se quedaron sobre la superficie de la tierra. Y recuerden que la tierra estaba cubierta de agua. Toda la tierra, es como cuando el diluvio universal, ¿cierto? Cuando llovió 40 días y 40 noches, la tierra se cubrió totalmente de agua. Y dice la palabra de Dios que la parte más alta de la tierra se cubrió. Y habían alrededor de, creo que eran 20 pies más arriba de la superficie más alta de la tierra. O sea que la tierra quedó totalmente cubierta de agua, ¿cierto? Y así estaba en el principio. Entonces Dios separó, en el día 3, separó las aguas de las aguas. Y la parte seca la llamó tierra, y la parte donde se acumularon las aguas la llamó mares, ¿cierto? Eso fue lo que hizo Dios en el día 3. En el día 4 hizo el sol, la luna y las estrellas. Y al sol lo llamó la lumbrera mayor, ¿cierto? Para que fuera el Señor en el día. Y a la luna, la lumbrera menor, y la puso para que alumbrara en la noche, ¿cierto? Y creó las estrellas para poder tener diferenciación entre las estaciones y entre todos los ciclos que hay, ¿cierto? En el día 5 creó Dios los seres vivos en las aguas y toda clase de aves en la expansión. O sea, recuerden que las aves se mueven en la expansión. La expansión es esa capa que hay desde la superficie de la tierra hasta los 20 kilómetros. Es más, los aviones vuelan en esa capa, ¿cierto? Muy pocos aviones se salen de la estratosfera, de la protosfera, muy poquitos. Algunos aviones muy especiales se salen, pero muy pocos. Y recuerden que en la troposfera, básicamente lo que hay es oxígeno.
Y en la estratosfera, que es la capa que va de los 20 kilómetros a los 50, básicamente lo que hay es ozono. ¿Y para qué es el ozono? Para eliminar los rayos ultravioleta que son emitidos por el sol, porque si no hubiera esa capa de ozono, en la Tierra no habría vida. Por eso Dios hizo también esa estratosfera y la llenó de ozono. A veces el hombre dice que estamos acabando con la capa de ozono. Eso sí lo veo yo muy difícil. Y acabar una capa de 30 kilómetros de altura que rodea la Tierra llena de ozono y que la vamos a acabar, eso lo veo yo muy difícil, pero el hombre especula mucho, ¿cierto? Es como lo del cambio climático. Ese es otro cuento, ¿cierto? Bueno, en el día sexto creó Dios los seres vivos sobre la tierra. Y ese mismo día creó al hombre. Porque Dios tiene un plan. Siempre Dios tiene un plan. Y nosotros a veces tratamos de desbaratar el plan de Dios, pero el plan de Dios no lo desbarata nadie. O sea, Dios hizo todo, organizó todo, porque Él tenía un plan. Dijo, voy a organizar esta tierra, la voy a poner bonita, le voy a poner toda clase de animales, de seres vivos, de seres en el mar, de seres en la tierra, de aves, árboles que den frutos, semilla, y todo lo creó Dios y lo organizó Dios. Pero Él tenía un plan de poner al hombre sobre la tierra, ¿cierto? Y en el sexto día creó al hombre. Y recuerden que como Él creó a Adán varón y a Eva hembra, la tierra es muy grande. Y por eso Él creó un Edén, un paraíso, un lugar pequeño. Y ahí puso al hombre. Y fue amigo del hombre. Dios era amigo de Adán, era amigo de Eva y estaba con ellos, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué pasó después de que el hombre fue creado y fue puesto en ese paraíso, en ese Edén, que Dios casi que lo cercó, ¿cierto? Usted va a estar aquí y va a tener de todo ahí, y usted va a cultivar la tierra y va a producir de todo. Entonces, Dios puso al hombre como señor de la creación que había creado sobre la tierra. El hombre sobre la tierra tiene alrededor de 6.000 años. No es como dicen por ahí los científicos, que el hombre tiene no sé cuántos millones de años, 5 millones de años. Es una cosa terrible lo que el hombre dice, porque el hombre, como dice la palabra de Dios, se hizo tan sabio que se volvió necio. ¿Por qué? Porque no le creen a Dios. Porque Dios creó el hombre hace 6.000 años, un poco más, ¿cierto? No hace millones de años. Lo que sí no sabemos nosotros es la tierra, porque dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra sí puede tener millones de años. ¿Y qué pasó antes del hombre? No lo sabemos, porque han dicho que han encontrado seres gigantescos, esqueletos gigantescos, que los han llamado dinosaurios. Es posible que esos dinosaurios hayan existido en la tierra, que se exterminaron. ¿Por qué? No sabemos, ¿cierto? Pero a nosotros nos debe preocupar es el hombre, porque nosotros somos seres humanos, creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, recordemos lo siguiente, y es importante. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Eso pongámoslo por favor, Michael, Juan 1, del 1 al 3. Dice, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, todo fue hecho por Dios. Absolutamente todo. Entonces, vamos a mirar cuáles son las etapas del hombre en la tierra. Porque el hombre ha tenido etapas de su vida en la tierra. La primera etapa fue cuando, a partir de la creación de Adán y Eva,
hasta que el hombre cayó. Esa es la primera etapa. ¿Cuánto duró esa etapa? Parece ser que duró muy poco. ¿Por qué? Porque si uno se va a la Biblia, prácticamente en el capítulo 2 de Génesis, en el capítulo 3 de Génesis, dice que el hombre pecó. O sea, yo creo que no han transcurrido 3 hojas de la Biblia cuando el hombre cayó. Y esa precisamente es la destrucción. El hombre destruyó todo el plan de Dios, porque nosotros somos expertos en destruir el plan de Dios. Pero también Dios tiene un plan, y el plan de Dios nunca cambia. Dios tiene un plan con nosotros, y ese plan se va a cumplir. Quiera el hombre o no quiera, el plan de Dios se va a cumplir. Entonces, la primera etapa del hombre sobre la tierra fue una etapa de amistad y de armonía y de la presencia de Dios. El hombre estaba en la presencia de Dios todos los días, hablaba Adán y Eva con Dios. Dios por la mañana iba, los saludaba y conversaba con ellos, y todo iba muy bien, ¿cierto? Todo iba muy bien. ¿Hasta cuándo? Hasta que se presentó un personaje. Vamos a leer primero Génesis 1:27, porque eso es una cosa bien fundamental que nosotros tenemos que saber. Que Dios nos creó, dice así, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Recuerden, los propósitos de Dios no cambian. Dios hizo al hombre a su imagen y a semejanza, y a su semejanza. Nosotros tenemos que saber que Dios tiene un propósito con nosotros, que seamos su imagen. No que seamos la imagen de otra persona, sino la imagen de Él. Dios puso al hombre como Señor de la creación. O sea, Él organizó toda la creación sobre la tierra, puso todo sobre la tierra y creó al hombre porque Él dijo, yo voy a crear al hombre y lo voy a poner como Señor de todo lo que yo hice. Y todos sabemos que Dios le dio a Adán la posibilidad de ponerle nombre a todos los animales. Y me imagino que a todas las plantas también. La Biblia no dice, pero yo creo que todas las plantas también tienen un nombre, ¿cierto? A veces hay nombres por ahí raros, pero todo es por obra de Dios. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que el hombre no estaba solo. Es más, antes que el hombre estuviera sobre la tierra, estaba alguien. Y vamos a leer Apocalipsis 12:9. Y dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea, ¿cuántos años hace que el diablo fue arrojado a la tierra? Estaba mucho antes de que el hombre llegara, porque fue lanzado del cielo a la tierra. Y yo creo que por eso estaba la tierra en tinieblas. ¿Por qué? Porque el diablo es el príncipe de las tinieblas. Él estaba ahí en su reino, estaba en lo suyo, en las tinieblas, hasta que Dios llegó a poner luz y a ordenar la tierra y a poner el hombre ahí. Entonces el diablo tiene que haber reaccionado. Me quitaron las tinieblas, organizaron esto y trajeron otro aquí, es que de Señor, si yo soy el dueño de la tierra, ¿por qué me tienen que traer otra persona? Y ahí fue donde él empezó a tramar la caída del hombre, ¿cierto? Y todos sabemos la historia cómo Eva fue engañada por el diablo, por la serpiente antigua. El diablo engañó a Eva. Y vuelvo y les digo, no sabemos cuánto duró la primera etapa del hombre sobre la tierra, que era cuando él estaba en su inocencia, que no conocía nada del bien y del mal, y que Dios era amigo de Adán y de Eva, y estaban juntos. La primera etapa, ¿cuándo termina? Cuando Adán y Eva
pecaron. Ahí se acabó esa primera etapa. Fue una etapa muy corta. Pero el plan de Dios no se cae. El plan de Dios es que que el hombre sea su imagen y su semejanza y que sea Señor de la creación. Eso el diablo no lo va a destruir. Y ese es precisamente el título de la predicación de hoy, ¿cierto? La restauración. El hombre fue tumbado, fue derribado, todo lo que Dios había hecho con el hombre, entre comillas, el diablo lo tumbó, porque el diablo dice, yo soy el que mando en el mundo. ¿Cómo que Dios puso al hombre? Y por eso el diablo lo tumbó, porque dijo, yo quiero seguir siendo el príncipe de esta tierra. Y lo más grave todavía para el diablo es que recuerden que la paga del pecado es muerte. El diablo cuando fue lanzado del cielo a la tierra ya estaba muerto. ¿Por qué? Porque pecó, porque se rebeló contra Dios. Y el diablo también estaba muerto. Es más, el diablo está muerto. Y él, no sé si lo sabe o no lo sabe, pero él está muerto. Entonces la etapa 2 empieza con la caída del hombre. El hombre pecó y el hombre cayó en la tiniebla. Estaba en la luz y cayó a la oscuridad del diablo. Entonces esa segunda etapa, yo la llamé así, etapa de oscuridad. ¿Por qué? Porque el hombre prefirió las tinieblas a la luz. La luz es Dios. Dios hizo la luz y siempre ha querido que el hombre viva en luz, no que viva en tinieblas. Pero desafortunadamente el hombre siempre ha preferido vivir en tinieblas. Y uno no entiende, pues nosotros, yo personalmente, yo creo que ninguno de nosotros entendemos por qué nos gusta vivir en tinieblas. No entendemos eso. Y Dios siempre ha tratado de levantarlos y nosotros hemos sido un pueblo rebelde. Empezó con Abraham, siguió Moisés, siguió Elías, siguieron los profetas y el hombre siempre rebelde, porque yo no quiero que Dios reconstruya mi casa. Yo quiero seguir en tinieblas. Es lo que el hombre piensa, es lo que el hombre dice y no entendemos por qué. Vamos a Génesis 6:3. Y esto es un verso para mí muy triste. Y yo creo que para todos nosotros. Cuando Dios lucha y lucha con el hombre, pero el hombre no quiere. Y dice ahí en ese verso 3, Génesis 6, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ese día Dios decidió acabar con el hombre. ¿Y por qué dijo que serían 120 años? Porque a partir de ese momento que Dios tomó esa decisión, el hombre iba a permanecer en la tierra 120 años. Pero en ese mismo momento, Dios dio a Noé, y Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y Dios dijo, no voy a destruir al hombre completamente, voy a dejar un pequeñito remanente para que vuelva otra vez y empiece a ver si se endereza. Y después de 120 años transcurridos, cuando Noé terminó el arca, vino el diluvio. ¿Qué pasó en el diluvio? Las aguas que estaban arriba del abismo empezaron a caer e inundaron completamente la tierra. Prácticamente la puso como estaba antes de que Dios separara las aguas de las aguas. Llenó la tierra de agua y ningún ser viviente pudo sobrevivir, excepto las aves. Perdón, las aves tampoco, porque las aves, recuerden que el diluvio duró 40 días y 40 noches. Y un ave, sin tener dónde posar, se cae y se muere, ¿cierto?
Los únicos que permanecieron fueron los animales del mar, los peces y esos grandes animales que Dios creó. Entonces, miren lo que dice Dios ahí, definitivamente el hombre es carne. Qué tristeza, eso pensamos todos nosotros, de que somos carne. Y nos preocupamos demasiado por la carne. Esta semana estuve yo con Jesús en una clínica, creo que es clínica de oncología. Y yo veía tanta gente en esa clínica que yo decía, verdaderamente la preocupación del hombre es el cuerpo. Estaba así, ¿ven? Y ustedes saben que para uno ir a un médico tiene que pedir ficho, porque necesitamos ficho. Pero qué tristeza es, a este frente de esta iglesia hay una clínica. Vaya, pregunte si hay una cama disponible. No hay. Y miren acá todas las sillas que hay disponibles, y aquí no hay que pedir ficho. Y sin embargo la gente no viene acá. ¿Por qué? Porque lo que Dios dijo es verdad. Ciertamente el hombre es carne. Eso es lo que pensamos nosotros. ¿Y ustedes saben cuál es la definición que da el hombre de la vida? La vida es un periodo de tiempo que va desde el nacimiento hasta la muerte. Esa es la definición de la vida por el hombre del mundo. Porque la gente no cree en la vida eterna. La gente cree que somos carne. Y la preocupación de nosotros es la carne. No hay otra preocupación diferente, sino la carne. El hombre siempre ha sido rebelde. Esta etapa que estamos hablando, la etapa de la oscuridad, que incluye un periodo sin ley. Recuerden que el hombre vivió sin ley desde que pecó hasta Moisés. Después vino un periodo bajo la ley, que va desde el día que Dios le entregó la ley a Moisés hasta la venida de Cristo. Y hay un tercer periodo, que es el periodo de gracia, que va desde la venida de Cristo hasta que Cristo vuelva. Estamos en el periodo de la gracia, y sabemos que la gracia es un regalo de Dios, mediante el cual todos podemos recibir salvación, con una simple condición: creer en el Señor Jesucristo. Esa es la única condición. Todavía estamos en el periodo de gracia. Recuerden que Cristo viene, y en cualquier momento viene. Puede ser ahorita, dentro de media hora, o antes de que se termine esta prédica, puede venir, ¿cierto? Por eso nosotros no nos podemos apegar a nada del mundo, porque sin nada vinimos a este mundo y sin nada nos vamos a ir. Porque es triste cuando el hombre se dedica a acumular. ¿Para qué? Al fin, ¿qué me voy a llevar? Porque uno se muere y no le empacan maleta. Limpiecito se va. Por eso uno, la vida debe vivirla sanamente, temeroso de Dios. Y si Dios le da la oportunidad de tener algo, téngalo, ¿cierto? Y muy importante, pensando en los demás, no en uno, ¿cierto? Entonces, Cristo vino ¿a qué? A deshacer las obras del diablo. Porque el diablo al hombre lo metió en la oscuridad, porque él vivía en la oscuridad. Él es el príncipe de las tinieblas, y él quiere que el hombre también esté con él en tinieblas, ¿cierto? Pero Jesucristo, gloria a Dios, Dios tenía un plan establecido. O sea, el plan de Dios no se cae. Dios desde un principio, recuerden que estando en Génesis, después de que el diablo engañó a Eva, le dijo: pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de ella, y tú la herirás en su calcañar y ella te herirá en la cabeza. O sea, esa simiente de Eva, que se llama Jesucristo, va a matar al diablo.
Bueno, vamos a mirar algunos pasajes que nos dicen que Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Miremos Juan 1, versos 4 y 5. Perdón, démosla ahí, Michael. Una de Juan 3, 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Es una pregunta que surge de este versículo. ¿De quién somos hijos nosotros? ¿De Dios o del diablo? Porque si le hacemos caso al diablo, somos hijos del diablo. Pero si le hacemos caso a Dios, somos hijos de Dios. Y eso sí es muy importante. Bueno, vamos a mirar Juan 1, versos 4 y 5. Dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron sobre la luz. Pero también ahí en Juan nos dice, yo vine a los míos, y los míos no me recibieron. Y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. Que eso es muy triste, ¿cierto? ¿Cómo es posible que nosotros hayamos preferido la luz de las tinieblas? Perdón, que hayamos preferido las tinieblas que la luz. Juan 1, 9 al 12. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y nos está hablando de nosotros, porque muchos de nosotros aún no hemos recibido a Cristo. Y tenemos que meditar en eso. Recuerden, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hoy es un día de meditación y de pensar de quién soy yo y a quién le estoy obedeciendo yo. Bueno, la etapa 3. Esa es la que yo llamo la restauración. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Volvernos a la etapa 1. Ese es el objetivo de Dios. ¿Cuál fue la etapa 1? Cuando Adán y Eva vivieron en la presencia de Dios y eran amigos de Dios y estaban con Dios y Dios hablaba con ellos en persona. Y Dios quiere volvernos allá, a la etapa 1. No que nos quedemos en la etapa 2, en la etapa de la oscuridad. Entonces, recordemos una cosa, y es bien importante. Estamos muertos. Ninguno de nosotros está vivo. Tenemos una promesa de vida, eso sí. Todos nosotros creemos que hay una promesa y que la vida está en Cristo y que Cristo nos va a dar vida y vida en abundancia. Pero en este momento todos estamos muertos. Y algún día vamos a vivir, ¿cierto? Porque Cristo fue el primogénito entre los muertos. Entonces vamos a leer el pasaje que nos implica esta predicación, ¿cierto? Que es Juan 3, 3, 8. Recuerden que esta es una conversación que tuvo Jesús con Nicodemo. Nicodemo era un principal entre los fariseos, una persona muy conocedora de la palabra de Dios. Y Dios habló con Nicodemo y le dijo, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?
Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Conclusión, tenemos que ser seres espirituales. Tenemos que renunciar a la carne. Pero seguimos siendo carne, que eso es lo delicado de nosotros. Seguimos siendo carne y estamos demasiado preocupados por la carne. Pero demasiado es demasiado. Demasiado preocupados por la carne. Nicodemo es cada uno de nosotros. Esto está lleno de Nicodemos. Y Dios nos está diciendo hoy, tenemos que nacer de nuevo. Y el que no naciere de nuevo no verá el reino de los cielos. Y yo creo que todos nosotros estamos acá por un motivo, ¿cierto? Porque queremos ir al reino de los cielos. Y hoy nos vamos a preguntar si hemos nacido de nuevo. Si queremos la reconstrucción de nosotros o no. O si queremos seguir estando caídos. Porque el pecado es causa de muerte. Pero la vida está en Cristo y tenemos que creer en Él. Yo quiero que analicemos un poco la diversidad. ¿Qué es la diversidad? Se hizo un estudio de cómo pensaba el hombre. Y los niños entre 2 y 5 años tenían un 98% de diversidad, o sea, pensaban diferente. Los niños son muy originales. Los niños no piensan como nadie piensa, sino que él piensa como él cree que debe pensar. O sea, el 98% de los niños son diversos, piensan diferente. Después hicieron un estudio de niños entre 8 y 10 años y ya solamente el 32% pensaba diferente. Ya empezaron a pensar como piensan los demás. Y hicieron un estudio de personas ya adultas, de 25 años o más, y solamente el 2% de las personas piensan diferente. La mayoría de las personas piensan como piensan los demás. Y Dios nos hizo a nosotros seres especiales, individuales. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. ¿Por qué nosotros pensamos como piensan los demás? ¿Por qué no le decimos, Señor, cuál es el plan que tú tienes para mí? Porque yo soy único, yo soy exclusivo. Tú me diste a mí unos dones que yo ni conozco. Dime cuáles son. Y las personas que son diversas, que piensan diferente, son genios. La gente que no le tiene miedo a enfrentar los retos. Porque yo les digo una cosa, los retos causan mucha dificultad. Los retos demandan dinero. Los retos demandan que como pensamos las cosas nosotros no salen diferente. Pero la ventaja es que al final van a salir mejor como pensamos. Pero tenemos que ser diferentes, pensar diferente y enfrentar retos. Porque para eso nos hizo Dios a nosotros, para que enfrentáramos retos. Dice Juan 12:25. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Es una frase muy tremenda, ¿cierto? ¿Cómo así que yo tengo que aborrecer la vida? Sí, pero es la vida en este mundo. ¿Por qué? Porque la vida en este mundo no es. Esta no es la vida, pero el hombre cree que la vida es esta. Y esa es la preocupación tan grande del hombre por el cuerpo. El hombre no puede sentir ni una gripita, ni un dolor de uña, ni un dolor de nada, porque corre para donde el médico. Pero yo no veo gente corriendo para acá. Y pasan para allá, para la clínica, y dirán, ¿y esa gente que están haciendo allá sentados? Porque están preocupados por el cuerpo. Y tenemos que sacarnos nosotros eso de la cabeza. Este cuerpo que tenemos nosotros simplemente es un recipiente
donde habita nuestra alma y nuestro espíritu. Jesucristo vino por las almas que se habían perdido y Él quiere reconstruir nuestras vidas. Por eso nos está invitando a nacer de nuevo. Como decía Pablo, por amor a Cristo, mi Señor, todo lo que tengo lo he perdido y todo lo considero basura. Así debemos pensar nosotros. Por amor a Cristo, yo renuncio a todo y todo lo considero basura. Juan 12:25. Creo que no hemos leído ese. Bueno, ese ya lo leímos. Entonces vamos ahora a mirar una reflexión que yo tengo acá ya para terminar. Dice en Proverbios 4:32. Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. Recuerden, nosotros estamos muertos, pero en esta muerte de nosotros tenemos esperanza. ¿Por qué? Porque estamos creyendo firmemente que Jesucristo es nuestro Señor. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Estamos muertos, pero viviremos. Y esa es la esperanza, ¿cierto? Y les voy a dar una frase ya para terminar. Dice, tu potencial personal no es lo que eres hoy, sino la persona en la cual puedes convertirte y Dios te ayudará a alcanzarlo. Dios está ahí para reconstruir nuestras vidas. Dios está ahí para levantarnos. Y antes de abrir este altar, yo quiero preguntar, quiero todo rostro inclinado, todo ojo cerrado.